Continuamos con los vídeos que explican los principales contenidos y características de esta unidad, el siglo XVIII, el antiguo régimen, y ahora vamos a centrarnos en los cambios económicos. En el siglo XVIII, las ideas ilustradas apoyarán el nacimiento de nuevas políticas económicas que desplazaron al mercantilismo, como la fisiocracia y el liberalismo económico. Recordemos que el mercantilismo se basaba en la acumulación de capitales, especialmente de oro y plata, y de unas medidas estatales proteccionistas con fuertes aranceles a productos venidos del exterior. Las nuevas ideologías que se desarrollan ahora es la fisiocracia, con su padre François de Quesnay, y el liberalismo económico, doctrina liderada por el escocés Adam Smith. La fisiocracia, defendida por François de Quesnay, sostuvo que la base de la riqueza de un país es la tierra, agricultura y minería, ya que permite la alimentación y proporciona artículos para la artesanía y el comercio. Además, se opuso al control de la economía por el Estado, como venía haciendo durante la Edad Moderna, y defendió la libertad económica. Por su parte, el liberalismo económico, propugnado por Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones, publicada en 1776, sostiene que el origen de esta riqueza es el trabajo individual, que aspira a obtener el máximo beneficio particular. Por tanto, el único medio para enriquecer a las naciones es enriquecer en primer lugar a los individuos, dado que el beneficio individual de cada uno de los individuos contribuirá beneficiando a toda la sociedad y enriqueciendo a toda la sociedad. En consecuencia, por ello el Estado no debe intervenir en la economía, porque individualmente el progreso individual, la búsqueda de riqueza individual garantizará la riqueza de la sociedad y del Estado. Y esta economía se regulará solo mediante la ley de la oferta y la demanda. Si la oferta de un bien o un recurso es superior a la demanda, su precio en consecuencia bajará. En caso contrario, subirá. El papel del Estado se debe limitar entonces a defender a la sociedad de amenazas externas, a proteger a los individuos de la injusticia y a crear todas las infraestructuras de obras y servicios de utilidad pública para que los particulares puedan llevar a cabo su actividad económica. Vamos a analizar ahora los distintos cambios que se producen dentro del campo de la economía en este siglo XVIII. Empezando por los cambios en la agricultura. En el antiguo régimen, la mayoría de la población trabajaba en el campo, casi el 90% de la población tenía labores agrarias. La mayoría de la población, por tanto, utilizaba técnicas agrarias rudimentarias como la rotación bienal. Una parte se quedaba en barbecho, mientras que la otra se sembraba trigo. Cada año una parte o la mitad de la tierra concretamente se queda sin cultivar. Se pasa a la rotación trienal. En este caso es una tercera parte la que se queda sin cultivar. Se introduce la avena, otro tipo de cereal y el trigo. Por eso, a pesar de este avance en la rotación trienal, los rendimientos eran bajos. En el siglo XVIII la agricultura progresó. Hemos visto que en el campo ideológico la fisiocracia defenderá la importancia de esta actividad económica. Además, se difunden nuevos cultivos procedentes de América, maíz, patata, que diversificarán la alimentación. Y se implantan mejores técnicas en algunos países, como en las Provincias Unidas y en Gran Bretaña, al sustituir el barbecho por la rotación continua. Es una rotación trienal continua de cultivos que aumentaron los rendimientos. Aquí lo pueden ver en la imagen. Se sucede el cereal y nuevos cultivos en sustitución del barbecho, como la patata y los forrajes, que además de dar sus cultivos propios, sanean el suelo. Y lo más importante, se cultiva toda la tierra a diferencia de la rotación bienal y la rotación trienal simple. También se producen cambios en la artesanía. En el antiguo régimen, la producción artesanal era escasa y el trabajo se realizaba en talleres urbanos controlados por los gremios. En el siglo XVIII creció y se desarrollaron nuevas formas de producción que evitaban el control de los gremios. Recordemos que en la Edad Moderna, y especialmente desde finales de la Edad Media, los gremios controlaban tanto la producción como la cantidad a consumir como el precio, el precio que fijaba para comprar cualquier tipo de manufactura. Ahí vemos en la imagen la evolución de un taller urbano a domicilio y ya lo que va a aparecer casi a finales del siglo XVIII, la manufactura, verdadero antecedente de las grandes industrias posteriores del siglo XIX
que llegarán con la revolución industrial. El trabajo a domicilio, profundizando, lo llevaba a cabo el campesinado en su propio hogar, por encargo de un empresario que le pagaba un salario, le proporcionaba las materias primas y las herramientas y comercializaba el producto. ¿Cuál era un producto? De una escasa cantidad de productos y muchas veces con poca calidad. Las manufacturas vienen a sustituir a este Domestic System y eran grandes talleres especializados donde un numeroso artesanado trabajaba a sueldo para el Estado o para particulares fabricando artículos de lujo. Aún así, aún habiendo un avance en la cantidad a producir y fiando un precio más acorde a la producción, no va a ser nada revolucionario con respecto a las industrias del siglo XIX, que, como hemos dicho, trajo la revolución industrial. Además, se producen cambios en el comercio. En el antiguo régimen, el comercio interior se realizaba en carros o diligencias a través de malos caminos y se celebraban mercados urbanos semanales. También se produjeron cambios en el comercio. El comercio exterior se centraba en las grandes ciudades portuarias. En el siglo XVIII, el comercio interior progresó con la mejora de los caminos, la construcción de canales navegables y el aumento de la producción agraria y artesanal. Es el caso de Londres, que aprovechó el río Támesis para mejorar el comercio interior. También se producen cambios en el comercio exterior. Las colonias proporcionaban metales preciosos y productos de plantación venidos de América, como el algodón, el café, el té, el cacao, el azúcar, etc. Y demandaban manufactura y esclavos africanos, creándose un triángulo de comercio. En el caso español, aquí la capital económica que controlaba el comercio exterior, que era Sevilla, se va a trasladar a partir de 1710 a Cádiz, que controlará todo el comercio de América, venido de América y hasta África. Y de ahí que muchas familias, sobre todo italianas, como genoveses y napolitanos, se asentaran en la ciudad de Cádiz. También se produjeron cambios demográficos que afectarán en sí a la economía, pues actuarán como motor, como demanda de alimentos, como demanda de manufactura. En el antiguo régimen, el crecimiento de la población era escaso, la natalidad era elevada debido a la inexistencia de sistemas eficaces de control, y la mortalidad además era alta a causa de la mala alimentación, el atraso de la medicina y la falta de higiene. Además, incluso el crecimiento podía ser negativo si coincidía en el tiempo con grandes catástrofes, como eran las pandemias de hambre, las guerras y las grandes epidemias como la peste. Sin embargo, a partir de 1750 observamos que hay una tendencia ascendente que desembocará en uno de los motores también de la revolución industrial, que motivará la revolución agraria para dar alimentos a tanta población, unido también a los cambios que mejorará la higiene, mejorará la medicina, etc. En el siglo XVIII la población europea creció pasando de 130 a 190 millones de personas. La causa principal de este crecimiento fue un descenso de la mortalidad debido a lo que hemos citado anteriormente, la mejora de la alimentación, la ausencia de grandes epidemias y la disminución en gran número de las guerras, enfrentamientos bélicos en terreno europeo. Vamos a analizar ahora los cambios sociales. En el antiguo régimen se mantuvo la sociedad estamental de origen medieval. Se caracterizaba por la existencia de 3 estamentos a los que en su mayoría se pertenecía por nacimiento y a los cuales era muy difícil cambiar. Los 2 estamentos privilegiados eran la nobleza y el clero. Uno de sus privilegios era no trabajar y el segundo gran privilegio era que no pagaban impuestos, tenían sus propias leyes y disfrutaban de ciertos honores. El tercer estamento no privilegiado era un estamento muy heterogéneo, ya que incluía al campesinado y a los grupos urbanos, desde el mendigo más pobre hasta el burgués más rico. Ellos trabajaban, pagaban impuestos y carecían de privilegios. Es aquí la burguesía que empieza a acumular el poder económico, pues va a demandar el poder político, sentando las bases hacia la Revolución Francesa, las revoluciones liberales del siglo XIX. En el siglo XVIII comenzó a resquebrajarse la sociedad estamental. Los ilustrados ya criticaron a los privilegiados y defendieron una división social basada en el mérito, la valía personal y la utilidad social. Así, criticaron a la nobleza por desempeñar una función útil, no desempeñar una función útil para la sociedad. Herederas del famoso velatorio de Aldaverón en la Edad Media,
que eran los que luchaban si no hay guerra, y ya incluso en la guerra apenas participaban con los ejércitos permanentes. Y criticaron al clero por su elevado número, gran cantidad de clero para tan pocos feligreses, su riqueza y su tremenda influencia en la sociedad a través de los ritos y cultos católicos y a través de la enseñanza. Como hemos dicho, la burguesía se convirtió en un grupo cada vez más numeroso y activo. Enriquecida con sus actividades económicas y a poseer el poder político, consideraba que producía riqueza y que injustamente carecía del reconocimiento social y de influencia política. De ahí que vaya a empezar a demandarla. Ahí que reclamase un papel social y político más acorde a sus méritos. El movimiento burgués fue especialmente importante en Francia, donde a finales del siglo impulsó un proceso revolucionario, la Revolución Francesa en 1789, que acabaría definitivamente con el antiguo régimen.